Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, tal como lo anunciamos en Entrevista Venevisión, estamos listos para conversar con José Antonio Gil Yepes, director de Data Analysis. Bienvenido. Un placer, muchas gracias por la invitación. Vamos a comenzar por la entrada en vigencia de la reconversión monetaria, ya que la tenemos a las puertas. Sí, señor. El lunes va a entrar en vigencia un nuevo cono monetario. ¿Cómo ve usted que está la adecuación tanto de la plataforma como la del ciudadano común para entender qué es lo que va a ocurrir a partir del día lunes? Y quisiera saber también si usted se inscribe en la tesis de economistas que afirman que de nada va a servir una reconversión si no se acompaña de medidas que ataquen la hiperinflación. Claro. Bueno, mira, creo que los bancos y el sistema, de la relación de los bancos con el Banco Central, etcétera, están más preparados que lo que la opinión pública, dentro de cierta angustia, pues está planteándose. Los bancos tienen los billetes, se están repartiendo a las diversas sucursales, los cajeros están siendo adecuados a las nuevas denominaciones, los cajeros automáticos están siendo adecuados y eso va a tender a fluir. Yo creo que por ese lado las cosas están bastante más controladas de lo que mucha gente que lo aborda uno con cierta preocupación se imagina. Creo que hay que tener un poquito de calma allí porque vale la pena en la medida que esta cosa sí está bajo control. Lo otro es muy cierto, pues si esto no se acompaña con medidas que bajen la inflación, bueno, pues el nuevo cono monetario, como al igual que el anterior, pues sería superado y tendrían que volver a medidas que o resten ceros o que aceleren, en vez de crear un nuevo cono monetario, que aceleren la reducción del proceso inflacionario que viene sufriendo la economía venezolana desde hace mucho tiempo. ¿Qué recomendación le daría usted a aquel venezolano que pueda sentirse en duda, confundido, que se está preguntando a partir del lunes qué es lo que va a cambiar y cómo serán sus actividades en la cotidianidad? Bueno, mira, yo creo que el venezolano a partir del cambio al cono monetario va a poder dejar de pagar por un billete de 100 o por un billete de 500, no va a tener que comprarlo, va a haber disponibilidad, porque el nivel de la cantidad de billetes que circula o el valor de esos billetes va a subir de 1% de toda la masa monetaria en que nos encontramos hoy en día, 1,1%, que es muy bajo, a los estándares normales y quizás un poquito más a los estándares mundiales normales del nivel de cobertura en billetes y monedas del total de la liquidez. Vamos a subir a alrededor de un 15%. Es decir, va a haber billete suficiente, usted va a poder ir al banco y va a poder decirle, mire, deme tantos bolívares que yo quiero y usted va a recibir esa cantidad, que no ha podido tener vigencia, esa normalidad no ha tenido vigencia en los últimos casi que 2 años, porque no alcanzan los billetes para el nivel a cubrir una proporción importante del nivel de liquidez. Eso va a suceder. Ahora, eso se va a mantener normal, sin tener que estar comprando billetes de a 100 con 300 bolívares, en la medida que baje la inflación. Y la gran pregunta que tenemos que hacernos es si las medidas que se están tomando van a bajar la inflación. Una de esas medidas anunciadas es el llamado anclaje al petro. ¿Esto usted lo ve viable, lo ve factible, eso de fijar algunos precios tomando el petro como referencia? Bueno, en la medida que la gente pueda creer en el petro, en esa medida pudiera ser un anclaje. Ahora, en la medida que el petro tenga dificultades en ser adquirido y transado, lo cual ha sido el caso hasta ahora, habrían que tomar ciertas medidas o reformar el concepto bajo el cual está presentada esa llamémoslo moneda. La medida que se pueda reformar eso, a lo mejor tendría más credibilidad, más accesibilidad y pudiera ser más de uso común y una referencia. Yo no creo que eso esté asegurado. No se lo niego, pero no lo creo que esté asegurado todavía en estas condiciones. Yo creo que la clave de la moderación de la inflación está en incentivar la inversión privada,
en retomar la relación gobierno-empresa en términos muy asociativos y estimular esa inversión, la producción, el empleo, las exportaciones no tradicionales, no petroleras, para que el venezolano pueda ver reducida la inflación y recuperar las condiciones de vida más adecuadas que hemos tenido en épocas anteriores. La pregunta sería, ¿cómo? ¿Cómo se logra esa reactivación de la producción? Bueno, una de las cosas, una medida en esa dirección es precisamente la liberación del cambio, porque si yo quiero traer una máquina hoy en día, yo tengo que poner mis dólares, yo voy a registrar en mi contabilidad legalmente que la máquina costó tantos dólares y voy a producir más producto del que he venido trabajando hasta ahora porque tengo una mejor máquina. Y eso se hace transparente. Eso es un estímulo. Pero el estímulo yo creo que está incompleto porque para que la liberación del cambio se convierta en una liberación muy atractiva o suficientemente atractiva, no solamente es necesario que yo sienta que puedo adquirir las divisas y demandar las divisas, sino que es necesario que haya más oferta entonces de divisas para equilibrar la oferta y la demanda. Si no hay suficiente oferta de divisas, eso haría más bien, pudiera ser hasta contraproducente, porque pudiera ser que el precio del dólar subiese, que desafortunadamente es lo que está pasando en el mercado libre del dólar en este momento. Entonces, ¿quiénes tendrían que actuar ofreciendo esas divisas? Tiene que estar más presente el Estado. El Estado debería moverse hacia la eliminación del DICOM o la devaluación significativa del DICOM. El Estado debería introducir las remesas a dólar libre para que esas entren dentro de ese mercado de oferta de dólares libres y compensen la mayor demanda. La Asamblea Nacional tendría que aprobar la liberación cambiaria y para que las empresas petroleras más ortodoxas se sientan atraídos a traer divisas a Venezuela a dólar libre, lo cual sería un gran atractivo para la inversión. Ahora que nombra el sector petrolero, ¿qué representa la posibilidad de perder Citgo? De que a través de la figura de embargo de confiscación autorizada por un juez en Estados Unidos, Venezuela pierde ese activo. Caramba, eso es muy serio porque esa es no solamente una empresa petrolera venezolana en el exterior, sino en el gran mercado consumidor de petróleo e hidrocarburos en general del mundo, que son los Estados Unidos, y eso significa nuestra principal fuente de ingreso de divisas por exportación petrolera. Esa es la platica constante y sonante que entra en Venezuela religiosamente, de acuerdo con los días que te dé la factura, para pagar lo que hayan sido los envíos de hidrocarburos de Venezuela a Citgo. En ese sentido, Citgo puede estar representando, mira, de la plata segura que le entra a Venezuela, puede estar representando un 50%, un 70%, dependiendo de los volúmenes de exportación y de los precios. Ahora, nosotros necesitamos resolver el problema de la deuda con Rusia, que tiene el 49% de las acciones de Citgo en garantía. Entonces la deuda con Rusia tiene que ser pagada. Rusia yo creo que tiene una posición bastante flexible con Venezuela. Sí, pero tenemos el problema, otro problema es que las acciones de Citgo también están garantizando el PDVSA, el bono PDVSA 2020, el bono que vence en el 2020. Y ese bono tiene algunos pagos atrasados en los cupones o intereses. Entonces, eso es importante que se busque la manera de resolver. Esa es una de las razones por las cuales entre los decretos de estas medidas está la suspensión del pago de impuestos sobre la renta de PDVSA a la República, al CENIAT, porque eso le permite a PDVSA acumular ahorros para pagar fundamentalmente las deudas del bono PDVSA 2020. En ese sentido, esa medida contribuye positivamente. Habrán otros ángulos que se pueden analizar, pero eso va en esa dirección. Entonces, a Citgo hay que salvarla, pero a Citgo no hay que salvarla con proclamas patrioteras, como salen por los Twitter. No, Citgo es nuestra, tenemos que salir a defenderla. Sí, pero ¿en qué cayuco te vas a montar para llegar a Texas a defender a Citgo? No, espérate un momentico. A Citgo hay que defenderla pagando y hay que buscar la manera de pagar.
Entonces, una de las medidas para pagar Citgo es buscar, por ejemplo, privatizaciones de empresas del Estado, sobre todo de las recientemente estatizadas en estos últimos 20 años, para que eso le pudiera producir a Venezuela y a la República fuentes importantes de divisas con que pagas eso y salvas a Citgo y recuperas la inversión en la industria petrolera. El precio de la gasolina, ¿usted considera que debe ser o debía ser revisado y cómo evalúa el mecanismo del Censo Nacional del Transporte, el uso de este llamado sistema Patria, a través del cual los venezolanos con carnet de la Patria obtendrían combustible a precio subsidiado y aquellos que no lo pagarían a un precio internacional cuya tasa todavía no se conoce? No, si no se conoce, bueno. Mira, yo creo que el tema del censo automotriz, yo creo que es un poco de más. Yo creo que el venezolano tiene demasiadas cosas que preocuparse para entrar en un censo automotriz. Después, el tema de que te subsidio si tienes un carnet de la Patria, eso no es constitucional, porque en la Constitución tú no puedes discriminar a nadie. En ninguna parte dice los que tengan el carnet o los que no lo tengan. En ninguna parte dice que los blancos sí y los de color no. En ninguna parte dice que los católicos sí y los protestantes no. Entonces, eso es parte de la no discriminación que debería existir. Entonces, si yo te exijo un carnet para venderte un producto, yo estoy haciendo una discriminación y eso no está en la Constitución. Eso no es constitucional. Eso no es, está de más. Venezuela tiene una urgencia de rescatar la confianza, de sumar y multiplicar en vez de seguir restando y dividiendo. Venezuela tiene una gran necesidad de eso. Entonces, el que yo divida a los que tienen el carnet y no los que tienen el carnet es parte del problema. El que cualquier frase que uno tenga que decir tiene que ser en contra del gobierno es parte del problema, no es parte de la solución. ¿Las medidas son perfectas? Bueno, no, pero ¿qué aspectos buenos tienen y cómo hacemos para complementarlo? ¿Cómo hacemos para que el gobierno libere el cambio, pero además oferte? Oye, mira, dale, mete las remesas también a dólar libre, no las pongas a 4 millones. Ya las tenías a dólar, subiste a 4, vas bien, pero mira, sigue adelante, dale. Mira, vamos a traer la inversión privada porque si no, no vamos a alcanzar a reducir la inflación y vas a tener que volver a revisar el cono monetario. Y así sucesivamente. Yo creo que hay que buscar la forma de sumar. Nos queda muy poquitico tiempo, pero quisiera preguntarle, la situación actual de la economía y las medidas hasta ahora anunciadas, ¿usted considera que pueden incidir en la popularidad del presidente Maduro? En este momento pueden estar incidiendo en algunos ambientes, sobre todo los ambientes ya captados por el movimiento pues, de gubernamental chavista, pueden estar incidiendo positivamente, porque se crean unas nuevas expectativas, se crea un nuevo discurso. Yo creo que la mayor parte de la población tiene una actitud o negativa o incrédula o desplicente, indiferente. Yo no entiendo qué están haciendo, por qué esto es tan complicado, por qué simplemente no llaman a los empresarios que vengan a invertir y a producir y a crear fuentes de trabajo en Venezuela, en vez de estar trayendo importaciones. O sea, sería un cuento más claro. Entonces, esa es la situación. Ahora, obviamente, el gobierno está haciendo lo más posible por renovar su imagen frente a la dificultad económica, y así como cuando Caldera II, el 15 de abril, se llamó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que fue un tremendo ajuste, se llamó Agenda Venezuela, que era todo lo contrario, lo podías haber llamado Agenda Internacional o Agenda Fondo Monetario, era todo lo contrario, tú le llamas Agenda Venezuela. Unas medidas que van algunas en la dirección adecuada, pero que no necesariamente están centradas en la reactivación de la economía, sino en la recuperación de los ingresos fiscales del gobierno, porque vas a subir la gasolina, vas a subir la electricidad, vas a subir el agua, vas a subir muchas cosas que tienen que ver con los ingresos del Estado.
y está devaluando, obviamente,